Mis hermanos, qué alegría de estar de nuevo con ustedes para llevar esta reflexión del día. Hoy, pues, al iniciar, quiero pedir a Dios que nos dé esa generosidad que Él tiene para con nosotros. Que así como Él nos da tantos dones, nos da tantas maravillas y nos da tantas cosas a nuestras vidas, tantas bendiciones, que nosotros tengamos la misma generosidad para dar, para compartir con los demás. Mis hermanos, el Evangelio de hoy de San Mateo, en el capítulo 10, versículos del 7 al 15, encontramos a Jesús que continúa instruyendo a los apóstoles de cuáles deben ser las actitudes, cuáles deben ser las acciones, cómo es que deben realmente realizar su misión de apóstoles. Y es interesante cómo el Evangelio comienza hoy diciéndole, por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sí, la primera instrucción de este discurso, de esta catequesis que le da a los apóstoles, es que el envío es para ir por los caminos, ir al encuentro de la gente, ir al encuentro de los necesitados, de los que necesitan sanación, liberación, pero sobre todo el anuncio de la buena nueva de salvación. Y esa es la experiencia que hemos vivido con el Papa Francisco también, ese llamado que Él nos hace a que hagamos lío, a que salgamos, que vamos fuera, que no nos quedemos estancados, encerrados en la parroquia, en nuestra casa, no, que vamos fuera, que vamos al encuentro de los que necesitan esta buena noticia de salvación y vivir con ellos entonces la experiencia del apóstol, de aquello y de toda la experiencia que ha tenido con Jesucristo y de todo lo que ha recibido con Jesucristo, eso que ha recibido gratuitamente, como lo dice el Evangelio de hoy, también darlo gratuitamente. Porque así continúa precisamente el Evangelio de hoy, diciendo, curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes todo esto lo han recibido gratis, denlo también gratuitamente. Qué interesante, mis hermanos, estas instrucciones y cuánto necesitamos aplicarlas en estos días. Que nosotros tengamos esa capacidad y esa disponibilidad de ir con el poder que el Señor nos ha dado como bautizados o como consagrados o como ungidos en el sacerdocio, pues todo ese poder de curar, de sacar a los demonios, de sanar a los enfermos, de liberar a los cautivos, y eso hacerlo gratuitamente. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que todo eso vale más que cualquier cosa material que podamos buscar como compensación por ese trabajo. Eso realmente merece la vida eterna. Por eso es tan importante reconocer el valor que tiene un misionero, que tiene un sacerdote, que tiene un laico comprometido que predica la palabra. Tiene un valor extraordinario, pero solamente ese valor será eficaz y su acción y su trabajo será eficaz cuando realice esa misión con la humildad que el Señor requiere. Que seamos capaces, con cualquiera que sea el estilo de vida, si hemos decidido entregar al Señor nuestra vida por el Evangelio, que lo hagamos con humildad. No podemos andar a base del Evangelio y de la predicación, buscar pues el lucro, buscar la comodidad, buscar las cosas superfluas, porque así como nos dice que demos todo eso gratis, así nos dice también el Evangelio de hoy que el trabajador merece su sustento, es decir, merece el sustento, no merece que busquemos acomodarnos, que busquemos riqueza, que busquemos lucro, que busquemos las cosas superfluas, sino que permanezcamos tú y yo como misioneros o como sacerdotes o como obispos con la humildad suficiente y necesaria que nos permita permanecer con la libertad que necesitamos para proclamar el Evangelio de salvación, que es un Evangelio de humildad, de entrega y de sacrificio por los demás, porque es precisamente la vida de aquel que lo dio todo por cada uno de nosotros. Y el ejemplo entonces del apóstol es el mismo Jesús, que no buscó comodidad, que no buscó privilegios, que no buscó fama, que lo dio todo para que el hombre
tuviera todo, es decir, tuviera la vida eterna, tuviera la salvación, que es lo que definitivamente importa. Esa es la actitud del apóstol, ese es el llamado que el Señor nos hace en este día. A todos los que queremos servir al Señor a través de la evangelización, de la entrega dentro de la iglesia, como laico comprometido, como diácono, como sacerdote, como obispo, nos pide humildad, nos pide desprendimiento y nos pide una entrega radical a base de no acomodarnos, de no buscar lucro, de no buscar cosas superfluas, sino más bien subsistir con lo necesario que nos permita al mismo tiempo continuar e ir por los caminos proclamando que el reino está cerca. Esto, mis hermanos, tiene mucho valor, porque es lo único que dará al misionero, que dará al sacerdote, al obispo, al laico comprometido y al diácono la libertad necesaria para proclamar con autoridad. Hermanos, la palabra de Dios es para proclamarla con autoridad, y el Señor nos da esa autoridad. El Señor nos ofrece esa autoridad cuando hemos recibido el bautismo. Ahí nos hemos convertido en apóstoles y discípulos del Señor, y ahí recibimos la autoridad de proclamar el reino de Dios. Pero esa autoridad que el Señor nos da, nosotros tenemos entonces también al mismo tiempo que fortalecerla con nuestra actitud de humildad. Humildad que nos va a dar libertad para poder proclamar eso que con tanto poder se nos otorga de parte de Dios. Y es solamente con esa libertad, fruto de la humildad, con la que vivamos nuestra vida evangélica, nuestra vida de misioneros, es lo que nos va a dar la paz suficiente, y es esa paz la que recibirán cuando nosotros visitemos un hogar, cuando visitemos una comunidad, cuando visitemos un grupo de oración, una asamblea. Y esa paz, mis hermanos, entonces va a fortalecer el anuncio que nosotros estamos anunciando. Y ahí la importancia entonces de asumir este llamado que el Señor nos hace a la humildad, humildad que nos va a dar libertad, libertad que nos va a dar paz para proclamar el Evangelio. Y este entonces conjunto de actitudes que fortalece nuestro anuncio, entonces nos permitirá realmente alcanzar ese propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros, de que logremos que muchos vengan a los pies del Señor y proclamen que solo en Él hay salvación, que solo en Él podemos encontrar paz y amor. Pero fíjense la importancia también, no solamente del evangelizador, del sacerdote, de aquel que evangeliza, sino también qué importante es la actitud de acogida que debemos dar a cada uno de ellos, a cualquiera que venga en el nombre del Señor, a cualquiera que venga con esa paz y con esa autoridad. Si nosotros somos capaces de recibir a ese que viene en el nombre del Señor, pues recibiremos esa paz plenamente que necesitamos en nuestra vida. Pero si lo rechazamos, si nuestra actitud es hipócrita y por esa hipocresía somos indignos de recibir esa paz, volverá a ellos. Mis hermanos, pero las consecuencias, mis hermanos, cuando no somos realmente auténticos a recibir la palabra de Dios, o cuando no recibimos con amor y alegría la palabra de Dios, al misionero que viene a proclamarla, al sacerdote en la parroquia, cuando no somos capaces de recibir la palabra de Dios y a ese que viene en el nombre del Señor, entonces fíjese lo que dice el Evangelio de hoy, que lo que sucedió a Sodoma y a Gomorra será poco en comparación con lo que le pasará a aquellos que rechacen la palabra de Dios, que rechacen a aquellos misioneros, aquellos apóstoles que vienen en el nombre del Señor. Ojalá que hoy nosotros demos más importancia, tanto los que predican, más importancia a su misión de predicar con humildad, con desprendimiento, con sacrificio, sin buscar lucro, sin buscar comodidad, como a los que la escuchan,
que seamos capaces de entender el valor que tiene ese gran tesoro que se nos comunica cuando alguien nos trae el Evangelio. Y de esa manera, jamás pensar que cuesta dinero cuando damos una ofrenda por algún retiro o algo, sino más bien que la palabra de Dios, lo que recibimos de los misioneros, no tiene valor, tiene un valor incalculable que no puede realmente pues contarse ni valorarse con monedas, porque es un valor eterno, es un valor espiritual. En este día, mis hermanos, el Señor nos llene de esa sabiduría de poder entender el valor de la misión y que nosotros, los que tenemos el llamado a ir de misión, a ir por los caminos, lo hagamos con autenticidad, pero sobre todo con humildad, buscando el reino de Dios y su justicia, porque lo demás nos llegará por añadidura. Pero aquellos a los que el Señor envía a escuchar, a los que el Señor les envía a los misioneros para que los reciban y lo escuchen, que abran sus corazones, que aprendamos a abrir el corazón a esa palabra de Dios con humildad y la recibamos, y así encontremos la paz que necesitamos y poder de esa manera realizar nuestra vida cristiana con autenticidad, aprendiendo cada día tanto que tiene el Señor que enseñarnos a través de su palabra y de aquellos que la predican. Hermanos, muchas bendiciones en este día y que el Señor nos dé esa capacidad de ser apóstoles, pero también de ser y recibir la palabra de Dios con humildad y así recibir la paz que Él nos da a través de su palabra. Bendiciones para todos y nos vemos de nuevo mañana en otra reflexión del día.